Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para clamar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Muy bien, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Queridos hermanos, estamos hablando de las señales del Señor para los últimos tiempos. Queremos ver el acontecer del mundo de hoy, lo que está pasando ahora en el año 2021, a la luz de lo que la palabra de Dios nos revela. Este es el libro de Dios, mi hermano. Esta es la Santa Biblia, inspirada por Dios. Hace algunos meses atrás, el hermano Carlos nos dio una enseñanza acerca del cumplimiento de las profecías en la primera venida de Cristo. Y él hablaba de que se cumplieron literalmente, textualmente. Claro, estamos celebrando Navidad hace poco, el 24 de diciembre, y previo a eso, él nos dio una enseñanza de cómo todas las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron. Yo les decía a ustedes que solamente el día que Cristo murió, literalmente se cumplieron 33 profecías del Antiguo Testamento. Solamente el día que Cristo murió. Ahora, mi pregunta es, si estas profecías con respecto a la primera venida de Cristo, cuando Él nació allá en Belén y cuando Él vivió esos 33 años aquí en esta tierra, se cumplieron literalmente. Por ejemplo, rápido, dice que Cristo iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2, Belén Efrata. Ahora, ¿dónde nació Cristo? Ahí nació en Belén. No nació allá en Roma, ni nació en Babilonia, ni nació en otro pueblo. No, nació en Belén. Literalmente como estaba escrito. Y si esas profecías se cumplieron con respecto a su primera venida, las profecías de la segunda venida de Cristo también se van a cumplir literalmente, no espiritualmente. No podemos cambiar esto, como dice el doctor John MacArthur. Hay personas, dice, que estudian literalmente la Biblia, hacen un exégesis muy normal, gramático, histórico, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 20. Pero ya Apocalipsis 20, 21, 22 ya lo interpretan espiritualmente, alegóricamente. Eso no puede ser. No podemos romper las reglas de interpretación. La Biblia tiene normas para interpretarla y una de estas normas, mis hermanos, es interpretar literalmente en una interpretación gramático-histórica. Ahora, lo que la iglesia está esperando, y esto lo quiero recalcar hasta la saciedad, quiero que usted, hermano, por favor se convenza de esto. Nosotros somos pecadores y como pecadores hemos sido expulsados de la gloria de Dios. Y eso está en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos es expulsado, echado de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte ahí, hermano, no es la muerte física, aunque la incluye, pero más se refiere a la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Por tanto, al ser pecadores, merecíamos el infierno, separados eternamente de Dios. Ahora, Cristo vino y Él, sin haber pecado nunca, y esto es el Evangelio, tomó tus pecados y mis pecados y fue a la cruz del Calvario. Y la ira de Dios, escucha bien esto, por favor, cayó sobre Jesús. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Y él ahí estaba tomando mi lugar. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando yo reconozco mi miseria espiritual, reconozco mi pecado,
y recibo la salvación de Cristo por medio de la fe, solo por la gracia de Dios, como el único que me puede salvar, en ese momento, ese sacrificio de Cristo, ese castigo que Cristo sufrió, es puesto a mi favor. Lo que la Biblia le llama la justificación. Declarar a una persona inocente. Ya no debemos nada. Ahora, los que ya recibimos a Cristo tenemos la promesa de que vamos a ser llevados a la patria celestial, a la casa del Padre. Yo no estoy esperando la ira de Dios. Y yo quiero que usted mire conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahí tenemos una promesa. Mire conmigo, por favor. ¿Cuál es la promesa? Que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Verso 16, 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los que murieron en este periodo llamado iglesia, que comenzó en Hechos 2. Y el primero de estos que ya murió fue Esteban en Hechos 7. Hasta el último que muera va a resucitar en este tiempo de la iglesia. ¿Ok? Versículo número 17. Luego nosotros los que vivimos, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 5:17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? Esta promesa, este evento de ser llevados a la casa del Padre. Cristo ha prometido a su iglesia. Ahora, una vez que la iglesia sea trasladada al cielo, y quiero decirles una cosa, miren, Satanás es tan astuto que ya está preparando la escena mundial para ese evento. Por ejemplo, ahorita que ustedes escuchan las noticias, vean cómo se ha promovido a través de los medios de comunicación la existencia de los ovnis. Vean cómo se ha generalizado en el mundo la idea de que hay seres extraterrestres que quieren tener de alguna manera un contacto con el hombre. ¿Qué va a pasar? El día que la iglesia salga, justamente va a venir la noticia al mundo. Los ovnis cumplieron lo que nosotros ya habíamos dicho. Se llevaron a una cantidad enorme de personas. Y la gente va a creer esas mentiras del diablo. Ya lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, ¿qué dice la Escritura, mis hermanos? Que nosotros seremos arrebatados. Y les dije, la palabra no me la invento yo. La palabra no se la inventa otro predicador. Mire cómo dice, seremos arrebatados. Verso 17. La palabra aquí es harpazo, es tomar algo por la fuerza y llevarlo. Dice que nosotros seremos arrebatados. La doctrina del arrebatamiento no es una doctrina de un pastor, no es una doctrina que alguien se inventó, está en la Escritura. Y algunos incluso dicen, ay, como que Cristo fuera ladrón que va a arrebatar, a robarse la iglesia. No, es que Él la compró, es de Él. Cristo no va a robar la iglesia. Cristo la va a sacar de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él viene el gran día de la ira de Dios. Y esa ira de Dios caerá sobre esta tierra. Entonces, una vez que nosotros seamos llevados al cielo, miren lo que dice ahora el capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ahora esto tiene que ver ya con la nación de Israel. A eso se refiere la palabra tiempos y ocasiones. A lo que va a pasar después de que la iglesia sea llevada al cielo. Ahora viene un trato de Dios con la nación de Israel y con el mundo entero. ¿Por qué? Por haber rechazado a su hijo. Porque aquellos en el primer siglo lo rechazaron y lo mataron. Pero el hombre sigue haciendo esa misma, sigue teniendo esa misma actitud. La actitud de un rechazo total al Señor Jesús. Y mire cómo dice, versículo número 2. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses 5:2.
Dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor aquí es cuando Dios va a empezar a ejecutar sus juicios. Tiene que ver con juicio. Léalo usted en los profetas menores, Oseas, Amós. Todos estos profetas hablan del día del Señor, de un día de juicio, de fuego, de un día de retribución, de castigo. Ese es el concepto del día del Señor. Ese es el concepto que viene desde los profetas del Antiguo Testamento. Miren ustedes, para que hagan un poquito más de referencia, Segunda de Pedro, por favor. Mire Segunda de Pedro, capítulo 3, que también es un pasaje apocalíptico. Segunda Pedro es un pasaje escatológico. Mire cómo dice. Dice la palabra del Señor, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores al final de los tiempos. Hablando de los últimos días. Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, no vemos que se cumpla la promesa de que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Eso no lo vemos. ¿Dónde está? Han pasado 2000 años y siguen predicando. ¿Y qué dice? Versículo número 4, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y sigue leyendo, pero yo quiero que vayas conmigo al verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan o procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Otra vez, subraya la frase, el día del Señor vendrá. Dice Pedro, no lo duden. Puede ser que tarde, si para Dios el tiempo no es problema. Pero que viene, viene. Amén. El día del Señor. Mira lo que dice el verso número 9. En el cual, cuando ese tiempo inicie, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Juicio. Regresemos ahora a 1 Tesalonicenses 5. El día del Señor se refiere al día del juicio, cuando la ira de Dios comenzará a caer terriblemente sobre la tierra. Mire, la gente hoy, yo les he dicho, me preocupa mucho porque sobredimensionamos el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y no estoy diciendo que Dios no sea, Dios es amor, la Biblia lo dice. La Biblia dice que su gracia nos alcanza, su misericordia. Pero, mi amigo, también es un Dios de ira. Exactamente igual como Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, de perdón, también es un Dios de ira. Y si tú rechazas a Cristo como tu Salvador personal, la ira de Dios caerá sobre ti. La ira de Dios va a caer sobre ti. Eso es el día del Señor. Yo quiero que ustedes miren el versículo 9. Primera Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no, subraye ese no. Mire, por favor, no nos ha puesto Dios para ira. Dios no me tiene aquí a mí para que su ira caiga sobre mí. Dios no me va a dejar aquí para que esa ira de la tribulación y la gran tribulación caiga sobre mí. Mira el versículo 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no tiene su iglesia aquí para castigarla, para que la ira caiga. ¿Sabe por qué? Porque ya su ira cayó sobre su Hijo Jesús. Cristo ya pagó. Por tanto, ya no debemos nada.
En el libro de Apocalipsis capítulo 6, vaya conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 6, mire lo que dice la Santa Escritura, Apocalipsis capítulo 6. La gran tribulación ha comenzado ya. Mire conmigo por favor algunos detalles, vaya ahí a Apocalipsis 6, dice la Escritura así. Yo quiero pedirles algo, hermanos. Mire, yo quiero animarle que se siente, que piense lo que estamos enseñando, porque esto es fundamental para su vida. Esto es clave. Que tome un cuaderno y un lápiz y vaya haciendo sus anotaciones, por favor. Que se concentre, porque vamos a estar dando carne. Eso es lo que estamos dando ahora. Concéntrese, disfrute este, voy a decir, asado espiritual, este bistec espiritual. Mire cómo dice, capítulo 6, verso 1. Mire con qué detalle inicia. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero de los sellos de Apocalipsis. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. ¿Te das cuenta cómo empieza este tiempo? ¿Qué es lo primero que aparece? Una persona, un jinete montado en un caballo blanco. Dice, y al que lo montaba, le fue dado, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este que viene en caballo blanco aquí no es Jesucristo. ¿Sabe quién es este? Es el anticristo que viene a conquistar el mundo. Es la bestia, es el cuerno pequeño, es el inicuo, es el hijo de perdición. Este es el anticristo. Con esto inicia. Ya lo vamos a ver en un momentito. Pero yo quiero llevarles aquí porque empiezan a caer una serie de juicios terribles. Ahora mire lo que dice en el versículo número 15. Mire conmigo Apocalipsis 6:15. Esto es lo que va a pasar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ellos entienden que la ira de Dios está cayendo literalmente aquí en la tierra. Y dice, se van a esconder. Y mira el versículo número 16. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabe cómo se llama ese tiempo de tribulación y gran tribulación? El gran día de la ira de Dios. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, y en Apocalipsis 3 y 4, Dios promete a su iglesia salvarle de la ira venidera. ¿Qué es lo que su iglesia está esperando? El arrebatamiento. Ahora, mire conmigo el versículo número 3. Volvamos a Primera Tesalonicenses 5:3. Y aquí quiero animarle. Piense lo que dice la Escritura. Primera Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, ¿ya vieron lo que dice la Escritura? Primero van a decir paz, porque con esto va a comenzar la semana 70 de Daniel, o lo que son los 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Se acuerdan lo que les acabo de leer en Apocalipsis 6, 1, 2 y 3? Un hombre montado en un caballo blanco salió venciendo y para vencer. Yo quiero que ahora vaya conmigo al libro de Daniel. Abra sus ojos. Preste atención. Yo les he dicho que Daniel es uno de los libros clave en la Biblia para entender las cosas apocalípticas, las cosas futuras. Si usted no entiende Daniel, va a estar un poco perdidito. No es fácil, pero vale la pena que lo intentemos. Vaya conmigo al capítulo 9 de Daniel. Mire Daniel 9, por favor. Después vamos a regresar a otros capítulos.
de este mismo libro, pero yo quiero que usted mire conmigo, Daniel capítulo 9, dice la palabra del Señor, versículo 24. Este es el plan del Señor. Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí le está el ángel hablando a Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Es Israel. El pueblo de Daniel es Israel. Él es un judío. Él fue un judío. Ahora, ¿se acuerdan cómo dice Primera Tesalonicenses 5:1? Acerca de los tiempos y de las ocasiones, que es la misma frase que usó el Señor Jesucristo en Hechos 1, cuando le preguntaron los discípulos, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les contestó Jesús? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Lo mismo, los tiempos y las ocasiones. Esa frase, hermano, tiempos y sazones o tiempos y ocasiones, que es lo mismo, solo que otra traducción, otra palabra, para traducir la misma palabra, ¿sabes qué es? Es el trato de Dios con la nación de Israel. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 24, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Es Israel. Y mira el versículo número 24. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Esto que va a decir aquí está relacionado con Israel, directamente relacionado con la nación de Israel y con su capital Jerusalén. Y luego, ¿qué dice? Este es el propósito de estas 70 semanas. Ahora, a propósito, ustedes ya saben que estas 70 semanas no son semanas de días, sino que son semanas de años. En otras palabras, no son 490 días, porque si fueran 490 días, sale como año y medio nada más. Son 490 años, 7 por 7, 49, 490, 70 semanas, son 490 años. Y ahora se lo voy a decir, miren lo que dice aquí, el versículo número 24, dice, subraya esa palabra porque eso quiere decir, este es el propósito que se va a cumplir cuando estas 70 semanas se cumplan, cuando terminen. ¿Cuál va a ser esto? Primero, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por ejemplo, se ha terminado la prevaricación, se ha terminado el pecado, ya hay justicia perdurable en este mundo, ya Jesús, que es el santo de los santos, está ungido, reinando ahí en Jerusalén. Eso quiere decir ungir al santo de los santos, poner a Jesús como rey, el Mesías como rey. Ahora, pregunto, ¿ya se han cumplido estos propósitos? De ninguna manera. Eso quiere decir que estas 70 semanas no han terminado todavía. ¿Cuál es el punto? Que Dios tiene un plan para el desarrollo de estas 70 semanas. Y mira el versículo número 25. Sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe aquí es Cristo. Hay 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas, los primeros 50 años o 49 años, vamos a decir, fueron años de gran tribulación, cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico. Eso lo puede leer usted en el tiempo de Nehemías y de Esdras. Ahí está narrado lo que pasó, donde los enemigos de los judíos que vivían ahí en la tierra de Israel, cuando ellos regresaron a repoblar, a reconstruir, a reedificar la ciudad y sus muros, los atacaron terriblemente. ¿Se acuerda de estos enemigos? Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y todos estos, esos eran los líderes en contra de Nehemías, en contra de Esdras, en contra de Zorobabel. Dice que los judíos tenían
una espada en la mano y con la otra estaban poniendo ladrillos. O sea, fue un tiempo terrible. Esas fueron las primeras 7 semanas. Luego que terminaron los muros, entonces se consolidaron y vinieron las otras 62 semanas. Por eso entonces son 69 semanas. Mira el versículo número 25. Dice, desde que salga la orden, esto fue Nehemías capítulo 1 y 2, cuando el rey Artajerjes firmó la orden para que Nehemías y los otros judíos regresaran a su tierra. ¿Qué pasó? En ese momento que Nehemías firma para que los judíos, aprobando que los judíos salgan de Media Persia, porque ya habían sido conquistados, y vienen a Jerusalén a repoblar y a reconstruir los muros y la ciudad, comienza a correr el periodo de 70 semanas. Pero luego dice, desde ese momento hasta que Cristo venga, son 69 semanas, 7 más 62. Luego hay un paréntesis. El libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que la iglesia era un misterio. De hecho, Cristo les habla a los judíos, a sus discípulos, perdón, en el libro de Mateo 16, y ahí se menciona la iglesia por primera vez. La segunda vez en Mateo 18. Y luego al final, cuando Cristo resucita, todavía los discípulos en Hechos 1 le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel ya, ahora mismo? Y Cristo les dice, no, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 2 comienza la iglesia y todavía estamos aquí. Pero falta una semana. ¿Sabe cuánto es una semana? 7 años de tribulación y gran tribulación. Y eso es lo que dice el versículo número 27. Mire conmigo, por favor. Versículo 20, Daniel 9:27. Ahora yo quiero que usted mire esto. El versículo número 26 está fuera de este proyecto de 62 semanas. De 70 semanas. Se cumplieron primero 7, después 62 más 7 son 69 semanas. Miren lo que dice el versículo número 26. Y después de las 62 semanas, 62 más las primeras 7 que había mencionado, son 69. Después de esto, se da cuenta, aquí hay un periodo de tiempo que no cuenta dentro de ese plan de 70 semanas. Y ahora mira el versículo número 27. Y por otra semana, ahora va a empezar la otra semana. Esta semana 70 que falta. Justamente, ¿cuántos son? 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahora, mire lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ya se dio cuenta? Lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses 5, 2, 3, 4. Ahí está, en esos versículos. Desde el 1 al 4. ¿Qué dice? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando este anticristo, esta bestia, este príncipe que ha de venir, este cuerno pequeño, firme ese pacto de paz entre Israel y los judíos, ese día comienza la semana 70 de Daniel. En otras palabras, primero es el rapto. Luego pasa un periodo de tiempo que no sabemos cuánto va a ser, pero ¿qué va a pasar, hermano? Aparecerá el anticristo y va a firmar ese pacto de paz. ¿Por qué? Porque los enemigos se irán contra Israel y habrá una conflagración mundial. Y quiero decirte una cosa, hermano. Ya se está pidiendo un líder mundial. Ya, a gritos. Los gobiernos ahora son muy débiles. Son muy débiles. A todo nivel. ¿Y qué está pasando?
las economías se están desquebrajando, la salud se está perdiendo, las pestes están viniendo, y eso ya está escrito aquí en la Escritura. Eso ya está escrito acá. Y a gritos se está pidiendo que haya un Maitreya que venga a salvar este mundo. Que haya un líder mundial poderoso que lo salve. Y ahora, ¿qué está pasando, mis queridos hermanos? Bueno, lo que va a pasar es justamente eso. Que ese líder va a aparecer, pero falta que la iglesia se vaya. Falta que la iglesia se vaya. Ahora, ¿por qué es necesario que ese líder aparezca? Es necesario que ese líder aparezca, mi hermano, porque los enemigos de Israel se van a levantar y ahí falta que se cumpla lo que yo les decía. El Salmo número 83. Vayan conmigo al Salmo 83, por favor. Mírenlo. Cuando yo les hablaba de la higuera, en el libro de Mateo, capítulo 25, 24, 25, desde el 24 comienza la narración de Jesús, pero esa parábola está en el capítulo 25. Cuando dice de la higuera, aprende de la parábola. Cuando florece, dice, el verano está cerca. La higuera ahí es la nación de Israel. ¿Cuándo floreció la higuera? 14 de mayo de 1948. El 15 de mayo, mire usted, un día después de que Israel es reconocida como nación a través del decreto de las Naciones Unidas, de la aprobación de las Naciones Unidas, un día después le caen a Israel los enemigos y los quieren destruir. Ese ha sido el propósito del diablo, siempre eliminar a Israel. Eliminarlo. Lo que dijo el presidente de Irak hace poco. El mundo sería más feliz si no existiera la nación de Israel. Hay que eliminarla. Ahora, Israel se ha estado defendiendo de sus enemigos una y otra y otra y otra y otra vez. La guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? 1967, del 5 al 10 de junio del 67. Ahí Israel es atacada por varios frentes. Varios frentes. Se logra defender. Hace que sus enemigos retrocedan. Recupera Cisjordania, que es la parte de Jerusalén que recuperó, la Franja de Gaza, Alto del Golán y otros territorios que tenía perdidos. Y ahí ya toma parte de Jerusalén. ¿Okay? Pero aquí, en el Salmo 83, quiero leer con usted, hay otra conflagración que está profetizada y que no ha ocurrido todavía. Mírela conmigo. Voy a leer para ustedes. Dice, oh Dios, estoy leyendo el Salmo 83. No guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos. O sea, el que es enemigo de Israel es enemigo de Dios. Odia a Dios. Versículo 2 dice, Salmo 83, 2, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. ¿Se da cuenta? Odian a Dios y odian a su pueblo. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación. Ese es el propósito, destruir a los judíos. Ese ha sido el gran propósito de Satanás. Ahora, ¿usted se acuerda cuántas veces los judíos han querido ser destruidos? Estamos hablándoles de la época de los faraones, cuando el faraón ordenó matar a los judíos. Y Dios los libra y los saca de Egipto en tiempos del Éxodo, por mano de Moisés. ¿Cuántos enemigos no han caído sobre Israel? Vinieron los asirios en el año 722 y lo destruyeron y se lo llevaron a una gran cantidad. Luego vinieron los babilonios desde el año 605 hasta el año 585 antes de Cristo. En ese periodo destruyeron y arrasaron, se lo llevaron, destruyeron el templo y todo. Luego en tiempos de Artajerjes fueron reconstruidos los muros, el templo y todo eso.
pero en el año 70, y podíamos hablar de la época más o menos 200 años antes de Cristo, y lo vamos a mencionar cuando estudiemos aquí el libro de Daniel 8, cuando habla de Antíoco Epífanes, destruyó y mató también. Pero luego vino Tito, general del ejército, y barrió de nuevo Jerusalén en tiempo de Roma, el año 70 después de Cristo. Ahora, mis hermanos, se dan cuenta. Luego vienen los otros enemigos, los árabes, que están ahí. Yo les he dicho a ustedes, ¿saben ustedes cuántos millones de judíos viven en Israel? En una faja de, ¿qué? 45.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene el territorio de Israel. Más todos los árabes que viven a sus alrededores. 200 millones de enemigos. Eso tiene Israel. La pregunta es, ¿y cómo es posible que no los deshagan? Porque tiene el temor de Dios, está sobre esta gente. Esta gente le tiene temor a Israel. Y ahora miren cómo dice, versículo 4, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Miren, ni el nombre, quieren barrer hasta el nombre, porque se han confabulado de corazón a una. ¿Sabe lo que quiere decir esto? De lo más profundo de su ser, en una sola idea, en un solo objetivo, destruir a Israel. Contra ti han hecho alianza. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos? Bueno, se los voy a leer. Mire lo que dice. Las tiendas de los edomitas, versículo 6, vaya subrayando. Y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se han conjuntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles, y ahí viene la petición de Asaf, el salmista aquí, porque este es un salmo de Asaf. Ahora, hermano, esta confabulación, que es enorme, todavía no se ha cumplido. Una vez que la iglesia salga, va a empezar a confabularse toda esta gente. Y ahí va a aparecer este anticristo para firmar un pacto de paz. Va a aparecer ese hombre. Y por eso dice Daniel 9:27, y por una semana más, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. Ahora, le voy a explicar, porque si usted dice, bueno, pero el pastor nos está dejando en lo mismo. ¿Y quiénes son los edomitas? Bueno, se lo voy a ir diciendo uno por uno. En el tiempo actual, los edomitas son los palestinos que viven ahí, en Palestina y en el sur de Jordania ahora. La otra, ¿quiénes son los ismaelitas o los edomitas? Son los saudíes. Ellos son Moab. Son los palestinos que viven en el centro de Jordania. Busque ahí donde esté Jordania, allá alrededor de Israel. Bueno, esto que usted mira aquí, Moab son los palestinos que viven en el centro de Jordania. Los agarenos vienen de Agar, la que fue concubina de Abraham, de donde vinieron los ismaelitas. Son los egipcios. Ellos son los que vienen de Agar. Son todo el territorio de Egipto. Jebal. ¿Sabe quién es Jebal? Jebal es la gente que vive al norte del Líbano, ahí en el Líbano, o lo que se conoce como Hezbolá en este tiempo. Todo lo que se conoce como Hezbolá, ellos son Jebal. ¿Y quién es Amón? Los palestinos del norte de Jordania. Ellos son los hijos de Amón. ¿Y quién es Amalek? Amalek son los árabes que viven en el área del Sinaí hoy. Que ahí están.
Ellos son los de Amalek. Y los filisteos, ¿quiénes son? ¿Saben quiénes son los filisteos? Son los que viven en la franja de Gaza, los palestinos que viven en todo lo que es la franja de Gaza, o sea, los que se conocen como el grupo Hamas, que están atacando a Israel y siguen tirándoles misiles y bombas. Nunca han dejado de odiarlos. Se da cuenta, 1000 años antes de Cristo ya los odiaban. Ya los odiaban. ¿Y quién más? Tiro. ¿Sabe quién es Tiro? Es una ciudad que estaba al norte hacia el mar Mediterráneo de Israel. Es el sur del Líbano. Y otra vez también son los de Hezbollah. Ahí están esas gentes. Ellos son los que van a atacar a Israel. Y van a hacer una asociación para venir con todos sus ejércitos. Ahora, imagínense cuántos millones. Y van a venir para querer destruir y borrar del mapa a Israel. Ahí aparecerá firmando un pacto de paz con toda esta gente que son los enemigos que están alrededor de Israel. Ya usted miró quiénes son, los palestinos y el sur de Jordania. ¿Quiénes más? Los saudíes, Palestina del centro de Jordania, o sea, todos, norte, centro y sur de Jordania. ¿Qué más? Los egipcios, los de Hezbollah, los que están al norte del Líbano. Es una coalición de naciones que se levantará en contra de Israel con el propósito de destruirles para que ya no sean más nación. Y en ese momento aparecerá entonces este Maitreya, este líder mundial, y le va a decir, tranquilo, vamos a hacer un pacto de paz. Y cuando se firme ese pacto entre Israel y sus enemigos, ahí arrancarán los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Ahora, hermanos, sabemos que no podemos estar todo el día porque tenemos una cantidad de material que quisiéramos compartirles con ustedes. Pero quiero decirles algo. Todo el mundo, hermanos, escuchen bien, todo el mundo se está preparando ya para la llegada de este personaje. Estaba leyendo yo lo que decía el Foro Económico Mundial, el presidente y fundador de este foro. El presidente y fundador de este foro. El nombre de este caballero es Klaus Schwab. Schwab, presidente y fundador del Foro Mundial. Se lo voy a leer literalmente lo que él dice. La pandemia, o sea que no está hablando de hace 10 años, está hablando de este año pasado, recientemente, creo que esto lo dijo por ahí de julio de este año pasado. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida de reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro sano, equitativo y más próspero. ¿Y sabe cómo se le llama esto y cómo le están llamando? Yo quiero decirle algo, hermano, mira, en vez de estar ahí haciendo tonteras con el internet y viendo tonteras y mandando mensajes que a veces no tienen ningún sentido, aprovéchalo, edifícate, aprende, estudia, busca ahí, en tu teléfono, en tu computador, ¿qué es el gran reseteo? ¿Y quiénes están hablando de esto? ¿Sabe lo que significa el gran reseteo? El gran reinicio. Dicen, este mundo necesita un reinicio ya. Estamos en unas crisis demasiado fuertes. Y a esto se le llama entonces el globalismo. El mundo, lo que usted está escuchando. ¿Qué es lo que está escuchando? Somos una aldea, este mundo ya es una aldeíta. El globalismo, la agenda globalista, son dos cosas diferentes, quiero decirles, y quiero aclarar esto. La agenda globalista, mi hermano, es el avance de todos estos pensamientos, como por ejemplo, la ideología de género, lo que tiene que ver con el recalentamiento global, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el socialismo. Fíjense que yo me río, hermano,
Porque cuando yo me pongo a pensar esto, digo yo, ¿cómo puede ser esto? Pero hay una promoción de lavado de cerebro de la gente. Por ejemplo, usted dice, ahora cualquiera dice, no, es que este mundo ya se convirtió en una aldea, porque los medios de comunicación son una de las maquinarias más poderosas que está utilizando toda esta agenda globalista para formar la mente de las personas. Está capturando tus neuronas, te está reseteando el cerebro de tal forma que tú lo puedas ver las cosas y como que no está pasando nada. Y te están, aunque tú no lo creas, preparando para ese día que llegue este Maitreya, este líder mundial, este anticristo. Ahora, mira, yo les decía, mira, yo me río. Fíjate que el socialismo, por ejemplo, cómo está avanzando. España es un país que se ha establecido el socialismo. Estamos hablando de un país de Europa, no estamos hablando de nuestros países. Aquí en Honduras, todos supimos la crisis del 2009 para acá. Venezuela, México incluso. Pero yo no puedo entender cómo un país como Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, pueda tener un partido socialista en el gobierno. O sea, hasta ahí llega el lavado de cerebro. ¿Cómo alguien viviendo en Estados Unidos puede ser socialista? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y fíjate bien una cosa, todos los socialistas no quieren irse a vivir a Cuba, ni a Venezuela. Allá se van a vivir a Estados Unidos. Y todos los socialistas que yo conozco aquí en mi país viven como capitalistas. Yo no miro que estos socialistas de nuestro país, que se jactan y viven levantando la voz, que somos un país aquí, que la injusticia social, pero no le dan nada a los pobres. No comparten con los pobres. Pueden tener 4 o 5 casas, ahí están cobrando las rentas de las casas, pero no le dicen a un pobre, venga, yo le voy a dejar casa para que viva ahí, pero son socialistas. Puedo entender cómo un país como Venezuela vive en esa miseria que vive después de la implantación del socialismo. Y la pregunta es, ¿y por qué estos socialistas no se van a vivir a Cuba? ¿Porque no les gusta ir a Venezuela? Ah, les gusta hablar. Porque ya han hecho un lavado de cerebro. Miren, en el año 1989 se dio la famosa perestroika, ¿okay? Con Mikhail Gorbachev y con Ronald Reagan y con el Papa Juan Pablo II. Fueron los 3 promotores de la caída de Rusia. Entonces, la Guerra Fría terminó. Y algunos todavía viven en tiempo de la Guerra Fría y algunos todavía hablan de todo esto. Eso ya terminó, eso ya pasó, ya es historia. Pero ¿qué pasó? Se cambió la forma de meter el socialismo y el comunismo. Se cambió la forma. Y a propósito, no estoy diciendo que el capitalismo sea un mejor sistema. Lo que estoy hablando yo es cómo estamos viendo nosotros el avance de estos sistemas y no los entendemos. Y creemos que es un movimiento que se está dando ahí, que la gente... No, no, ese es ya un lavado de cerebro. El socialismo está avanzando en el mundo, pero ya no con las armas como lo hacía en los 80s, a través de la guerra de guerrillas, como fue instaurado en Rusia en 1919, cuando llegaron los bolcheviques. 19, si no me equivoco. A través de la guerra de guerrillas, como fue implantado en Nicaragua, dinamitando, botando fábricas, dinamitando puentes, matando gente en las calles, la guerrilla, como se estableció en China con Mao Zedong. Y así, de esta forma, dijeron ya no. Y eso. Pero la agenda socialista continúa a través del lavado de cerebros. Y ahora, hasta en Estados Unidos, un presidente socialista van a tener ahorita, que va a ser un debacle. Se los miren, no soy profeta ni hijo de profeta,
Pero lo que viene a través de la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos es una debacle para el mundo. Miren lo que le estoy diciendo. Porque los poderes que están atrás de Joe Biden, George Soros, que es un desastre de persona, que es la encarnación de la maldad, promocionando el movimiento de género, promocionando la globalización, promocionando toda la maldad que ustedes pueden ver. Bill Gates, que se la lleva de filántropo, que de filántropo no tiene nada, promocionando la agenda globalista. El Papa Francisco y muchos personajes mundiales. Viene un avance a pasos agigantados, hermanos. Abran sus ojos. Abran sus ojos. Esto está pasando en el mundo. Por ejemplo, los movimientos del medio ambiente. Eso ahora es un movimiento global. Y hay gente que la naturaleza es su Dios. Son adoradores de la naturaleza. Hay gente que ya no come carne, hay gente que ya no quiere comer esto, que ya no come aquí, que son veganos. Y los veganos ya no comen ni tan siquiera huevos, ya no comen ni leche, ni queso, ni mantequilla, ya nada. Es una adoración a la naturaleza, a los animales. Hay gente que trata mejor un animal y hay sociedades en el mundo donde tienen valor más los animales que los seres humanos. El recalentamiento global. Usted ahora oye hablar del recalentamiento global como que fuera, y es una agenda mundial también. La economía en quiebre en el mundo. Hablé de esto, de Europa, lo que está pasando con España, por ejemplo, que está por salir del euro en cuanto a la moneda para regresar a su moneda original, para poder devaluarla, como le pasó, para que no le pase lo que le pasó a Grecia o a Portugal o a otros países que estaban en la quiebra. Y la Unión Europea les tuvo que regalar miles de millones y que Inglaterra dijo, ya estamos cansados de sostener a estos corruptos. Mejor, mire, nos vamos. Y vino el Brexit. ¿Y luego qué? La política. Y quiero decirte que este personaje va a manejar todo esto. ¿Sabes una cosa que va a manejar muy bien este personaje? Este anticristo. La religión. Y por eso es que el ecumenismo también está avanzando a pasos agigantados. Por ejemplo, ver al Papa abrazarse y besarse con el Dalai Lama, por ejemplo, ya eso no es escandaloso. Con los judíos, con los cristianos, ahora hay líderes cristianos, apóstoles y líderes del movimiento evangélico neopentecostal que se van a abrazar con el Papa y que están haciendo alianzas. Yo quiero que mires conmigo, por favor, Apocalipsis 17. Mira Apocalipsis 17 conmigo. Hermanos, tengo muy poco tiempo. Tengo una cantidad de material. Juan en Apocalipsis a este personaje le llama la bestia porque eso es lo que representa su vida. Es como un animal salvaje. Por eso le dice la bestia. Mire conmigo el capítulo 13 antes de ir al 17. Mire conmigo Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Le va a dar un poder y una autoridad terrible en el mundo entero, como ningún ser humano. Ya han habido algunos hombres que podemos mencionar como bestias, por ejemplo, que representan a este ser malvado. Hitler, Nerón, Mao Zedong, gente que ha matado miles de millones. Esta es la bestia. Pero vaya conmigo al capítulo 17. Mira el capítulo 17, por favor. Dice la palabra del Señor así. Apocalipsis capítulo 17.
Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Habla de una religión apóstata, la que se le llama la gran ramera. Y mira cómo dice, ¿qué son estas muchas aguas? Mire conmigo el verso 15. No inventemos. La Biblia se explica por sí misma, solamente que hay que estudiarla. ¿Qué son las muchas aguas donde se siente esta mujer? Mira el verso 15, 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Te das cuenta? Es la gente. Es una religión mundial que va a abarcar el mundo entero. Y eso lo estamos viendo, cómo las religiones ya están uniéndose. Y mira cómo dice, versículo número 2, voy a leer por favor. Apocalipsis 17:2 dice, con la cual han fornicado, o sea, se han unido apóstatamente en esto que se le llama el ecumenismo, los reyes de la tierra. Quiero decirte algo, hermano. La religión es un poder que usa el Estado y el Estado usa la religión. Las dos cosas van de la mano. Eso que estás viendo aquí, que pastores andan ahí besándose con el presidente, y sobándole la leva al presidente, y que el presidente le da dinero, es que la religión necesita al Estado y el Estado necesita la religión. Pero eso es una maldición. Hasta en rima me salió. El anticristo vendrá y va a gobernar el mundo también a través de esta religión apóstata. Mira lo que dice el versículo número 3. Dice, y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Ya te diste cuenta? La bestia de Apocalipsis 13. Dice que la mujer va sentada sobre la bestia. Van a ser uno solo, la religión y el poder mundial. Esto es el ecumenismo. Ya lo estamos viendo, hermano. Ahora todo el mundo se reconoce como cristiano. Y hay hermanos tan ingenuos que dicen que todos somos hermanos y que no hay problema y que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Eso es ecumenismo. Y mira cómo dice el versículo número 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mira Apocalipsis 13:1. Esa es la misma bestia. Por tanto, este hombre va a tener un poder inmenso en la política, en la economía. Él va a venir a arreglar estos problemas económicos que hay en el mundo. En esta cuestión del recalentamiento global, él va a venir a arreglar esto. Pero hay otra cosa, la cuestión de agenda de género. El movimiento de género. ¿Sabes tú que este hombre va a ser un homosexual? ¿No sabías eso? Él va a ser un homosexual. La palabra de Dios lo dice en el libro de Daniel. Dice que no hará caso del amor de las mujeres. No le van a importar las mujeres. Va a ser líder de la agenda de género también. Ahora, hermano, ¿estás viendo esto? Lo que la Biblia está diciendo hace miles de años. Eso ya está pasando aquí. Ya lo tenemos. Todo esto del globalismo y de la globalización. La globalización, eso de que yo estoy predicando y tú me estás viendo ahorita ahí en España o en Estados Unidos o en Chile o en donde quiera que estés. Esto es parte de este mundo pequeño, de esta aldeíta llamada mundo donde nosotros vivimos. Hermano, viene pronto este anticristo. Se acerca a pasos agigantados. Quiero terminar leyendo para ti Primera Tesalonicenses capítulo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. 2 pasajes quiero leerte a la luz de esto que hemos estudiado hoy, en todos estos capítulos. ¿Con qué va a venir el anticristo? Ofreciendo paz, seguridad, prosperidad, libertad.
pero luego todo eso lo romperá, porque es un mentiroso. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, por favor. Versículo 4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, por favor, no estemos en tinieblas. Estudiemos la Escritura. Ya dejemos de estar viendo tanta tontera y haciendo tanta tontera y dediquémonos a lo que Dios nos ha mandado. Verso 5, 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros, ustedes y yo, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Sabe lo que quiere decir el Señor? No estés durmiendo. No estés embelesado en hacer dinero, en tener y tener, que este materialismo cruel no te capture tu corazón. No estés metido en los pecados del mundo. No estés, hermano, embelesado en estas cosas. Velemos, quiere decir los ojitos bien abiertos. Seamos sobrios, despiertos. Sobrio, lo contrario de ebrio. El ebrio está fondeado, está fuera de su realidad. Tú estás en una realidad que Dios te la revela aquí en la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, solamente lo leo. Dice segunda de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice el apóstol Pedro aquí. Versículo número 11. Después de que dice, ya leímos los primeros versículos 9 y 10. Cuando dice el verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, todo eso que dijo. Pero mira el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Qué dice? Andemos en santa y piadosa manera de vivir. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, mi hermano. Vamos a terminar con oración. Espero que el Señor te bendiga, que abras tus ojos y que consagremos nuestra vida al Señor. Si tú no conoces a Cristo, mi amigo, hoy es el día de salvación. Pronto es el día de ira y no escaparás. Padre querido, gracias por esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, esta reflexión de tu palabra, para que penetre en la mente y en el corazón de todos nosotros. Y que, como dice la Escritura, que dejemos de dormir, que velemos y seamos sobrios, y que andemos en santa y piadosa manera de vivir. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece su vida espiritual. Danos decisiones sabias de dejar todo este pecado, todo el materialismo, toda la mundanalidad, todo lo que hay aquí, y prepararnos para el encuentro con Cristo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. El miércoles a las 7 nos vemos.